en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Amén. Hoy, en el nombre de Jesús, hermanos, yo creo en lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Amén. Los días antes que estuvimos en la casa del pastor, estuvimos orando desde que llegó por dirección del Señor, y no solamente por dirección, sino porque realmente necesitábamos estar en la presencia del Señor. El jueves, el miércoles, el Señor me mostraba, ponía una visión donde yo veía un terreno donde habían hileras de las tierras que ya estaban preparadas, y llegaban unos ángeles con unos canastos, y esos canastos tiraban semillas sobre esa tierra, y el Señor me decía que ya la tierra estaba lista y que esas semillas ya estaban siendo tiradas de parte de los ángeles. Y nosotros empezamos a clamar por este campamento, porque si ya el Señor había enviado semilla y ya estaba la tierra lista y ya los ángeles habían estado tirando las semillas en la tierra, ¿por qué era? Porque iba a haber una buena siembra. Amén. Y yo creo en esa buena siembra que el Señor ha hecho en este tiempo, en esta iglesia, en cada uno de ustedes. Yo creo en esa semilla, que esa semilla no se va a ahogar, hermanos. De lo que tú has recibido aquí, veremos el fruto. Yo creo que esa semilla, el sol no la ahogará ni se quemará. Amén. Ni se secará. Yo creo hoy en el nombre de Jesús que no vendrá el pájaro a comerse y llevarse esa semilla. Amén. Yo creo en que esa semilla no se va a perder y no vendrá el viento y las va a extraviar, sino se quedará para dar fruto y echará raíz. Amén. Y si el Señor te trajo es por un propósito. Que tu corazón esté agradecido, como dice esta palabra, hermanos, tan hermosa, porque estamos orando bajo los diezmos y ofrendas. Pero ¿qué es lo que tú traes al Señor? ¿Cuál es lo que tú traes? ¿Qué es lo que tú traes? La disposición de tu corazón. Estás honrando al Señor hoy, no solamente con los diezmos y ofrendas, sino tú estás entregándole al Señor tu corazón. La disposición de tu corazón, porque cuando tú estás dispuesto en tu corazón a hacer la voluntad del Señor, vas a hacer también la voluntad de los diezmos y las ofrendas, que es muy importante para nosotros. Yo creo en los diezmos y las ofrendas. Yo diezmo desde que tengo 15 años, y no fue porque yo fui católica y ya el Señor después me transformó, pero mi educación fue desde 14 años diezmando. Y yo supe lo que fue diezmar, hermanos. Por eso yo creo en el diezmo. Cuando yo llegué al evangelio, para mí fue fácil, porque ya yo había aprendido que se hacía acción de bienes, que yo me tenía que despojar en algún momento de todos mis bienes y todas mis cosas, de las que cual yo estaba apegada. Y empecé a diezmar. A los 16 años hice mi primer despojo de mis cosas. De lo poco que me habían dado en mis 15 años, yo agarré todo y lo entregué al Señor. Y esa siembra quedó ahí. Hasta el día de hoy yo recojo esas siembras. Yo le creí al Señor en ese tiempo que yo me iba a quedar con todos mis regalos de los 15 años. Yo lo entregué, pero era con amor. Tenía una convicción, hermanos, de hacerlo. Una convicción de que el Señor en algún momento me lo iba a devolver. Era una chica, o sea, era toda inmadura. Pero en esto fui muy enseñada. Mi madre hoy tiene 83 años y ella hasta el día de hoy diezma. Para ella es importante el diezmo. Entonces fue un legado que ella me entregó a mí. Y hoy yo bendigo a mi madre porque esa enseñanza guardó para que yo hoy defienda el diezmo, defienda la ofrenda y defienda el despojo de bienes en algún momento que el Señor me lo pida, cuando Él lo pide. Y yo hoy te invito a que tú defiendas lo que el Señor te ha dado. No es una estructura, no es porque una iglesia hizo una estructura, no, es porque la palabra lo dice. ¿Cómo vamos a entregar nosotros nuestras ofrendas y diezmos? ¿Cómo lo entregas tú? ¿Cómo lo entregas?
con un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho en tu vida y te ha devuelto todo, tú le vas a devolver al Señor de lo que Él a ti te ha dado. Amén. Dice en esta palabra que serán llenos tus graneros en abundancia. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Amén. Yo creo que nuestros graneros serán llenos en abundancia en tu vida, en mi vida, en tu generación, hermanos. Que tú puedas llevar este legado a tus hijos y enseñarles desde ahora cómo se diezma y cómo se ofrenda, hermanos. El niño no tiene que ser instruido cuando tenga 15 años para decirle, tú vas a diezmar. Desde ya podemos enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a diezmar. El joven necesita aprender a diezmar para que no venga a traer ataduras en el camino, sino que para que pueda en el camino aprender que tengo que despojarme. En algún momento el Señor algo me va a pedir. Y el diezmo y la ofrenda es algo que el Señor te pide, pero que tú lo hagas con amor. No puedes dar nada pegado a tu corazón. Si tú entiendes hoy que el Señor te ha dado el 100% de todo, tú vas a devolverle lo que Él a ti te ha dado. Amén. Vas a tener una cosecha buena. Esas siembras siempre estarán. Esas siembras no se acabarán. Yo creo en las siembras del pueblo. Yo creo en lo que el Señor hizo en los ministerios. Yo creo que el Señor es un Dios de misericordia y de oportunidades, de segunda oportunidad. Yo creo hoy que nadie de este lugar sale en la misma condición que entramos. Tú traías una condición, mas hoy el Señor sales renovado como el águila con nuevas fuerzas. Tú venías en debilidad, tú venías con una perspectiva que iba a pasar. Voy a ver si ya yo voy y que es el último campamento, porque aquí voy a tomar decisiones. No sé qué va a pasar. Voy a estar como en el grupo, voy a ver qué va a pasar. Pero ese era tu pensamiento antes de entrar a este campamento. Hoy tu pensamiento es diferente, porque el Señor no deja nada. El Señor, cuando tú entras al Señor, el Señor no nos va a dejar vacíos. La semilla está. Depende de ti si tú quieres que sean abundantes todos tus graneros y que con las primicias de todos tus frutos, ese fruto que tú quieres darle al Señor para que empiece a crecer esa semilla, es el tiempo, hermanos. Yo solamente hoy te voy a decir, no solamente en los diezmos, no solamente en todo lo que podamos, es lo que tu corazón quiera hacer, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Y si tú hoy todavía tu corazón está en duda y todavía estás dudando de las cosas, pues hoy te digo, hay un Dios de poder que tiene el poder de sensibilizar tu corazón y transformarlo. Porque yo creo en lo que el Señor ha hecho en este tiempo. El cuidado del pueblo, el amor hacia el pueblo, como hemos visto, porque nosotros hemos estado empapados de toda esta lluvia. No solamente como equipo venimos a servir, nosotros entramos con ustedes en este tiempo desde que llegamos a Boston. Y estamos empapados de esa lluvia que el Señor ha hecho día a día sobre ustedes y sobre nosotros. Y yo hoy doy honra y gloria, Padre. Hoy, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos con los diezmos y las ofrendas, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de diezmarte. Gracias porque nos enseña, Señor, a dar ofrenda. Gracias, Señor, por todo. Abre las compuertas de los cielos para cada uno de mis hermanos. Abre las compuertas de los cielos. Abre las compuertas de los cielos, Señor, para cada uno. Abre los graneros y que estén llenos, que se sobreabunde la abundancia en este tiempo. Tú vienes trayendo, Señor, estos frutos, estos graneros llenos de tu abundancia, Señor. Y que, como dice tu palabra, y tus lugares rebosarán de mosto. Padre, que todas sus generaciones empiecen, Señor, a recibir de lo que ellos están haciendo en este tiempo, de esta siembra con amor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, todos entregamos los diezmos por el centro, salimos por los costados, y el que no trae efectivo o cheque, que no trae el efectivo en el dinero, entonces están las cuentas aquí para que lo hagan. Amén. Pasen adelante.
Chicos, alisten el aceite. Niños, voy a decir. Todos los niños que pasen al frente, por favor. Vamos a ungir el corazón de los niños.
Buenos días, hermanos. Los hermanos que tengan algún tipo de dolencia física, alguna enfermedad, algo que les esté doliendo, sean sus rodillas, sean sus hombros, su espalda, por favor pasen. También pasen los hermanos que en algún momento han recibido dirección del Señor acerca de que el Señor ha depositado dones de sanidad sobre ustedes, por favor. Los que han recibido en algún momento de parte del Señor alguna dirección o alguna palabra sobre dones de sanidad. Los que han recibido ese tipo de confirmaciones o de direcciones del Señor, levantan la mano para ungirle las manos también. ¿El Ministerio de Niños pueden pasar los niños ya a sus actividades? ¿No? ¿Se van a quedar acá? Ah, bueno. Ok.
Familia, les digo familia porque somos familia. Que el Señor les bendiga. Realmente estoy agradecida con el Señor, no solamente por la oportunidad de poder estar acá y servirle a Él en oración, sino también declarando su palabra. Mientras estaba en el tiempo de la adoración,
Ya esto no estaba en mis notas, pero aquí el que hace es Él. Nosotros obedecemos a su voluntad. Y el Señor me daba este versículo y me decía, decláralo. Yo les daba eso, Señor, decláralo, me decía. Y voy a declararlo y está en Isaías 41 y va de la mano con lo que el pastor dio una oración una hora antes de iniciar. Y me decía el Señor, yo hoy desato esta palabra para ustedes. Hoy declaro que el Señor hará esto en el nombre de Jesús. Y dice así en Isaías 41, haré brotar ríos en los cerros desiertos y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en ciénegas, haré brotar arroyos en la tierra seca. La carta de Filemón y luego ya voy yo desarrollando. Me gusta seguir las notas. Realmente yo lo hice en el orden del Señor. Entonces, por aquello que me van leyendo, entonces entiendan que yo lo apunté aquí porque el Señor me daba puntos aún en el avión. El Señor me sorprendió. Comentaba con Estíbali porque en el avión veníamos y dice Estíbali que yo estaba así dormida y de pronto me levantaba y yo sacaba el teléfono de ahí y el Señor me daba y me dictaba notas y yo las anoté en el celular porque en ese momento no tenía dónde anotar y el Señor me daba una serie de cosas que se las comenté a mi hermano César y me decía, Vanessa, ¿pero de dónde sacó? Y le digo, yo no lo saqué, porque si usted me pregunta a mí, yo no me siento capacitada para eso, para tener esa revelación tan linda, pero el Señor la da por su gracia y nos capacita y nos prepara y nos da de lo que necesitamos para hablar con denuedo de su palabra. Vamos a la carta de Filemón que inicia con un saludo, como usualmente lo hace Pablo en sus cartas. Vamos a leerla y luego vamos a desarrollar. Pablo, en el versículo 1, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arequipa, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios en el versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano,
y ahora además prisionero de Cristo. Ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os sea concedido. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque en el otro versículo ya continúa como el agradecimiento y los saludos. Entonces vamos a mantenerlo acá. Esta carta, el Señor me decía que el enfoque que Él le daba hoy a esta carta era el amor y la reconciliación entre los hermanos de la iglesia y con Dios. Por el año 60 después de Cristo, Pablo escribe la carta a su amigo y colaborador Filemón. Esta carta es un llamado al perdón y a la reconciliación en el amor. Hoy hago esta pregunta: ¿qué desea el Señor que aprendamos? ¿Qué quiere Él hoy mostrarnos a través de esta carta? Pregúntele a Él: ¿qué quieres hoy mostrarnos a través de esta carta? Y vamos a orar por la palabra, porque hay que orar, ¿verdad? Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor Jesús, porque escrito está, Señor, que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Hoy te pido, Señor, que esta palabra, Señor, corra como ríos de agua viva, Señor, sobre tu pueblo. Quebranta todo cansancio, Señor, todo lo que quiera venir, Señor, para distraernos, para perder el enfoque de tu propósito en esta mañana, Padre. Yo te pido que sea derramada tu revelación para con tus hijos, Padre, y venga el diseño, Señor, tuyo a través de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a ver un poquito. La palabra dice que Pablo estaba prisionero. Bíblicamente no dice si era prisión como cárcel o arresto domiciliario, pero Pablo tenía la condición de estar preso por causa del evangelio. Dice la palabra que Pablo se encontraba preso, estaba preso por causa de Jesucristo. Esos son los personajes de los cuales hoy vamos a hablar, que están aquí, que es Pablo, Filemón y Onésimo, que son los que encajan el contexto y la esencia de la palabra, los que están involucrados en esta carta. Filemón era un ciudadano romano, acomodado o adinerado de Colosas, que conoció a Pablo probablemente en su misión en Éfeso. Recordemos que Pablo predicaba el evangelio y muy probablemente no está escrito tampoco en la palabra, pero probablemente sí conoció a Filemón en uno de esos trayectos, y Filemón se hace siervo del Señor, se convierte al Señor y le sirve al Señor. Probablemente en Éfeso él se encuentra con Pablo y acepta al Señor Jesucristo, y se convirtió en un seguidor de Cristo y un líder de la iglesia que se reunía en su casa, porque lo vemos en el versículo 1 y 2, donde le dice a él, donde el versículo 2, Pablo en la oración inicial le dice a la iglesia que está en tu casa. Entonces quiere decirnos
que Filemón era líder de una iglesia. En ese momento Filemón servía al Señor también como un líder, igual que Pablo. Por el estatus o condición económica que tenía Filemón, la palabra nos enseña que en ese tiempo podían tener esclavos o servidores. Filemón, tenía un esclavo de los cuales se llamaba Onésimo. Este es el segundo personaje que interviene en esta carta. Onésimo, un colaborador de Filemón, un esclavo de Filemón. Al parecer, ambos tuvieron un conflicto. Onésimo, de alguna manera, le hizo el mal a Filemón. Entre Filemón y Onésimo hubo una situación de por medio. La palabra no dice qué, pero sí nos es clara, porque era un esclavo de Filemón. Hubo una situación entre ellos, una circunstancia entre ellos. No sabemos si fue un engaño, si fue un robo, alguna falta tuvo que cometer Onésimo. La palabra no dice qué fue la falta cometida. Luego dice la palabra que por causa de ese conflicto, Onésimo huye. Onésimo huye del lugar donde se encontraba con Filemón o sirviendo a Filemón. Onésimo, por causa de esa falta, sale huyendo. Eventualmente huye y dice que luego posiblemente se encuentra con Pablo. No sabemos si Onésimo sabía de Pablo o si oyó de Filemón de Pablo. De alguna forma Onésimo llega a Pablo. Llega a Pablo en una condición de culpa, en una condición de falta, porque recordamos que él salió huyendo y se encuentra con Pablo. Se encuentra con Pablo y Pablo le ofrece a él una restauración. Yo considero que Onésimo llegó y se encontró con Pablo y le cuenta toda su situación, pero Pablo no entró en culpa. Pablo no entró en condenación y decirte, porque de acuerdo a las faltas cometidas en aquel tiempo era muy probable la condena. Nadie se escapaba. Nadie se escapaba de ser juzgado, de ser condenado. Sin embargo, Onésimo, muy sabiamente o por guianza del Señor, porque en Dios no hay casualidades, corre hacia Pablo y se encuentra con él. Y Pablo no va y dice, ahora sí te vas a devolver a Filemón y tienes que pagar tu falta, tienes que pagar por tu ofensa, sino que Pablo empieza un proceso le ofrece un proceso de restauración a Onésimo. Lo restaura, le presenta el evangelio. Y en ese momento, cuando Pablo presenta su evangelio, la condición de Onésimo cambia de fugitivo a un hermano en Cristo. Ya no es un fugitivo, ya a través de Pablo la restauración vino y él se convierte en un servidor y en un hijo muy amado por Pablo. Esto lo habla en el versículo 10, porque ahí Pablo hace un ruego y dice, ruego por mi hijo Onésimo, en quien engendré en mis prisiones. Cuando dice engendré, es porque es un hijo de la fe, es porque Pablo le predicó del evangelio y pasó a ser su hijo y muy amado. En este punto, viendo el entorno de la situación tan difícil, porque ambos son hermanos de la fe y amados por Pablo. Vemos cómo en esta situación Pablo se enfrenta a algo tan difícil porque Filemón es muy amado por Pablo. Pero ahora Onésimo se convierte en un hijo muy amado, un hijo el que fue restaurado, un hijo que le fue perdonado, un hijo transformado. Entonces ahora se encuentra él en un zapato, por decirlo así, porque los dos son amados por Pablo. Pablo decide intervenir mediante esta carta para que haya perdón y reconciliación entre Onésimo y Filemón. Pablo usa esa estrategia de parte de Dios, abriendo camino a una carta de reconciliación y de perdón. Pablo abre esta carta con la petición en el versículo 4 con una oración muy estratégica.
alabando y honrando a Filemón y agradeciendo a Dios por la fidelidad que ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Veámoslo en el versículo 4, dice, muy inteligentemente y sabiamente Pablo empieza como a alabar a Filemón, el conocimiento, el servicio, empieza a decirle, dice, doy gracias a Dios haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que le tienes al Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces Pablo le hace mención, eres, como diciéndole muy sutilmente, eres un hijo de Dios, eres muy amado, eres un restaurador, y aún el nombre de Filemón significa amoroso. El nombre Filemón es, en significado es amoroso. Entonces Pablo muy sutilmente le dice, te voy a hablar, te voy a decir, eres un hermano en Cristo, sirves a la iglesia, como adornando el panorama con la gracia y la revelación de Dios para preparar el ambiente para el perdón y la reconciliación. En el versículo 6 le demuestra características que son basadas en el amor y que a través de su trabajo ha sido eficaz para muchos. Veamos el versículo 6. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí Pablo empieza a decirle, eres eficaz, eres efectivo para mí, para el reino del Señor, has sido un hermano, un amigo. Le hace toda una connotación de las características como hijo de Dios y servidor. Y a partir del versículo 9, ya Pablo decide abrir la petición y comienza a hablarle de Onésimo y le dice que se ha convertido en un hijo espiritual, de manera que ahora son hermanos por medio de Jesús. Imagínese usted que ya ahora sí, habiendo Pablo introducido la carta y conociendo ustedes el panorama y el contexto de la carta y del conflicto, ahora sí Pablo desea unir las alianzas y restaurar a través del perdón y del amor, porque le hace énfasis a Filemón que ahora sí somos hermanos en la fe. Ahora no hay quite, como dice. Ahora él pasó de ser una persona que te perjudicó, que te dañó, que te ofendió, pero ahora es hermano tuyo en la fe. O sea, como diciéndole ahora cómo vas a proceder. Al final de la carta no nos dice, decía un hermano, y escuché a un hermano decir que hasta que lleguemos al cielo vamos a ver la respuesta de Filemón, porque la carta no dice qué fue la acción de Filemón luego. Sin embargo, Pablo utiliza la sabiduría de Dios para introducir al perdón. Pablo menciona en el versículo 13 que quisiera dejárselo. Vean cómo Pablo ya estaba tan contento. O sea, Onésimo hacía, así como nosotros hemos llegado al Señor y cuando somos restaurados, ya somos eficaces para el Señor, y ya Pablo estaba contento con Filemón. Pablo estaba ya complacido con el servicio, Pablo estaba complacido con la función y el apoyo que estaban dando, que Onésimo le daba. Pero sabe Pablo que este conflicto debe ser reconciliado, porque de alguna manera tiene estancado a Onésimo y a Filemón. De alguna manera esa falta de perdón se volvería luego, en algún momento a ellos encontrarse en el ministerio o en el camino, se volvería una piedra de tropiezo. Y yo sé que Dios muchas veces permite que nos reencontremos con aquellas personas para que seamos capaces de perdonar y de entender que si Dios nos ha perdonado, nosotros también tenemos, por el amor de Jesús, la capacidad de perdonar a otros y dejar pasar la falta. En el versículo 15 y 16, Pablo le pide a Filemón que lo reciba, ya no como un esclavo, sino como un hermano amado en el Señor. Imagínense, o sea, tras de que ve la falta, y ya me imagino yo a Filemón haciéndole números en su cabeza y lo que le hizo y toda la situación que vivió, pero aún Pablo le dice, y Pablo lo expresa claramente, que él quiere que sea de manera voluntaria. Pero nada, dice Pablo en el 14, nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que por tu favor fuese como
no fuese como necesidad, sino como voluntariamente. Pablo no apela a que yo tengo esa relación y te pido un favor, ayuda a Onésimo. No, no, lo hace de manera voluntaria para que Filemón haga consentimiento, para que Filemón, mediante Jesucristo y el amor que él le tiene a Jesucristo, pueda meditar que el perdón hacia Onésimo es necesario. Por eso Pablo nunca le impone que lo perdone y tenía autoridad como discípulo, como siervo del Señor y como hijo también de Pablo espiritual y colaborador, de exigirle y demandarle, perdona a Onésimo. Sin embargo, él lo hace a conciencia, así como nosotros nos da ese libre albedrío para que a conciencia decidamos ser perdonados por Dios y perdonar a nuestros hermanos, porque es una decisión. El perdón es una decisión. Dios no te obliga a perdonar. Dios te ofrece el perdón, Dios te ofrece la restauración, pero nunca te obliga a sentirte perdonado. Es una decisión tuya el sentirte perdonado por Dios y el poder perdonar a los demás. En este punto, Pablo le pide que lo reciba como un hermano amado en el Señor, y no solamente como un hermano o colaborador, sino como una persona de igual rango, como un miembro de su familia. ¿Por qué de igual rango? Porque ya son hermanos en la fe. Entonces, en ese momento ya nosotros pasamos a ser iguales. Como hemos expuesto estos días, nadie es más ni mayor como el tiempo de servidores, que hablábamos del servicio, que no es mayor el que sirve. No hay sobre nosotros nivel rango ni nivel mayor. Que hay autoridades, sí las hay y se respetan y se honran, pero no hay igualdad para el Señor en todos nosotros. ¿Por qué le dice esto? Porque ahora Onésimo es hermano en la fe. Y en Colosenses 3:11, Pablo le dijo a la iglesia de Colosas algo muy hermoso. En nuestra familia, en la nueva familia de Cristo, dice Colosenses 3:11, no hay griegos, no hay judíos, no hay incircuncisos, no hay esclavo ni libre, sino que mediante Jesús es todo en todos. Vea realmente lo hermoso que Pablo escribe a la iglesia de Colosas, la igualdad. Todos tenemos igualdad de perdón, todos estamos en la igualdad de misericordia, todos estamos en la igualdad del amor y merecedores del amor de Jesús. Así lo expresa Pablo en la carta de Colosenses, y así Pablo lleva esta carta a través de ese amor restaurador. Para mí esta carta de Pablo simboliza lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que vino y trajo la reconciliación de Dios con el mundo. Y ese es el panorama que Dios establece para con nosotros, la reconciliación. Necesitamos estar en reconciliación no solo con los hermanos, sino con nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere decir Pablo nos quiere decir que mediante el amor de Jesús somos ahora compañeros iguales, gozamos del perdón, la misericordia y la restauración. Así lo escribe Pablo. Ya no somos más no merecedores, somos merecedores del perdón. Y este enfoque de la carta de Pablo para mí es el modelo y el panorama que Dios tiene para su iglesia. Que la iglesia se convierta en una iglesia que restaura y que perdona, así como Pablo lo hizo con Filemón y los llevó a la reconciliación y el amor. Posiblemente la carta no dice si la carta, no creo que haya llegado por correo, ¿verdad? Porque en ese tiempo no existía. No sé si el mismo Onésimo llevó su carta dentro del bolsillo y se la entregó a Filemón. Nosotros no sabemos, pero sí sabemos que Filemón y Filemón y Onésimo tuvieron que encontrarse cara a cara y haber una restauración completa entre ellos dos y perdón, y que a través de esto favorecería a la iglesia de Filemón. ¿Por qué? Porque eso fue un modelo para la misma iglesia de Filemón. Y Dios le enseñaba a través de este perdón a Filemón que él tenía también que ser portador y mención a lo que era su nombre, amoroso, y él iba a empezar a ejecutar el perdón para la iglesia. En
en el avión, el Señor me daba y yo decía, Señor, solo usted sabe que esto es así. Me dice el Señor, me decía lo siguiente, este pasaje, me decía el Señor, es un espejo donde podemos mirar que el perdón, la restauración, perdón, son el diseño que Dios quiere para la iglesia. Hermanos, apropiesen, este es el diseño que Dios tiene para ustedes. Que su iglesia sea una iglesia de restauración y de perdón. Por algo el Señor nos trajo en este tiempo. Es el diseño que Dios está dando. Restauración y perdón. Y me decía, recuerden que Pablo era perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pablo persiguió a la iglesia. Y me decía, y se convirtió en un restaurador. Y me decía, Pablo ahora es mediador por la reconciliación de Onésimo y Filemón, usando modelo a Jesús que vino a reconciliar a Dios con el mundo. Pablo ejecutó el modelo de sacrificio. Aún esta carta, muchas de las cartas de Pablo menciona la muerte y el sacrificio de la cruz de Jesús, pero en esta carta no lo menciona porque Pablo modeló el sacrificio. Pablo modeló lo que Jesús vino a hacer, la reconciliación de Dios con los hombres. Eso fue el sacrificio de cruz, para que hoy usted y yo estuviéramos reconciliados con Dios. Y leo lo siguiente porque el Señor todavía me hablaba más y me decía, pregúntales, ¿cuál es la falta que no te deja sentir perdonado por Dios? ¿Cuál es la ofensa que no te permite perdonar? Y me decía, yo quiero la coidonía con ellos y con los hermanos. El Señor quiere la coidonía. Y ustedes saben bien que el significado de coidonía es comunión. Y en esta carta de Filemón también lo habla aquí. Habla de la coidonía. Aquí habla de participación, pero participación es colaboración, coidonía. Entonces Dios nos está hablando de lo mismo. O sea, Dios está haciendo un énfasis de que como hermanos en Cristo y como iglesia, Él quiere la coidonía de ustedes con Dios y de Dios con ustedes y los hermanos de la iglesia. Entonces, me decía el Señor, quiero restablecer la coidonía con ellos. Hoy el Señor a través de esta carta viene a restablecer la comunión con ustedes como nunca. Y me decía, creo fielmente en el amor restaurador que viene y necesitas sentirte perdonado por medio del amor, y restaurar a otros, me decía el Señor. Y me decía, el amor, y es que me decía, hablaba del amor, el amor cubre multitud de faltas. Necesitas como iglesia entrar en su aposento. Él viene en amor a restaurar la casa y la casa eres tú y soy yo. Él viene hoy a restaurar. Él prometió que este retiro, que este campamento sería restauración, de comunión. Y todos los lazos que se rompieron por la comunión, hoy el Señor los vuelve a unir. Hoy el Señor los vuelve a conectar con la comunión de su Santo Espíritu, hermanos, porque necesitamos la comunión. Sin comunión, como decía la pastora Milagros, no podemos recibir dirección. Andamos divagando bajo nuestros propios conocimientos. Necesitamos la humillación. Muchas veces esperamos que Dios nos hable, pero realmente si nosotros nos humillamos, nosotros vamos a poder actuar creyendo que Dios me está direccionando, porque ya no lo estás haciendo en tus fuerzas, pero muchas veces esperamos ser profetas, escuchar la voz audible, y Dios funciona de multiformas y Dios habla de muchas maneras. Entonces, si tú restableces esa comunión y esa coidonía con el Señor, vas a empezar a crecer, vas a empezar a sentirte amado, respaldado por el Señor, te vas a sentir seguro no en tus fuerzas, sino seguro en el poder de su gracia. Más acá el Señor me daba, no quiero extenderme porque el Señor me daba una canción muy hermosa donde yo sé que Él va a ministrar a su pueblo, donde el Señor hoy los invita a entrar en estos tiempos. Dice,
Dios nos perdonó por amor a nosotros y nosotros en amor a perdonarnos los unos a los otros. Si estamos aquí es por el amor perdonador y restaurador de Dios. ¿Cuántos saben que estamos aquí solamente por el perdón y el amor restaurador del Señor? ¿Cuántos saben que Él ha sido el único que ha sabido perdonarte, que enjuagó todas tus dolencias, que sepultó todas tus iniquidades? El Señor hoy quiere restablecer esos vínculos, hoy quiere traer esa coidonía para que tú puedas convertirte en ese restaurador, en ese perdonador, y que ya no entres en cuestionamientos, que ya no entres en dudas, que te sientas seguro en Él, que sientas seguridad en Él. El Señor me decía acá, hoy el Señor trae apertura de cárcel. Hoy hay perdón y sanidad. Dios quiere que te sientas perdonado y puedas perdonar. Me decía el Señor, hay muchos que no se sienten perdonados por Dios o por un hermano de la fe. El Señor ya pagó por la ofensa. Nos llama a la unidad, a la coidonía, unos con otros. Y me decía, y la clave es el amor. Lo que Dios vino a establecer en este campamento fue volvernos a amar los unos a los otros. Lo que Dios vino a hacer en este campamento es que tú sientas el amor de Dios para poderte y transformarte en ese restaurador, para que seas el restaurador y ya no puedes caminar más en la ofensa. Si Pablo intercedió por Filemón, por Onésimo, a Filemón para el perdón, así Jesucristo hoy intercede mediante su Hijo para que nosotros nos reconciliemos con Él. Entremos en perdón, entremos en su voluntad, entremos en tiempos de coidonía con Él, de amoríos, donde el Señor a través de sus amoríos va a empezar a despertar esos dones, porque aquí hay dones que han estado estancados, que han estado retenidos, y es hora de que la iglesia camine en una misma dirección, en pos de un mismo Salvador y restaurador que es Jesucristo nuestro Señor. Y hoy esta iglesia se levanta, hoy esta iglesia te dice, quiero entrar en tus aposentos, quiero entrar en tus recámaras, quiero ser ese restaurador, quiero que tú me perdones y poderme sentir perdonado para perdonar a otros. Hoy, así como Pablo lo hizo, en amor, en misericordia, hoy el Señor viene en amor y misericordia. Oh, Shanda, Raba, Ica, Riba, Saya, Raba, porque dice el Señor, yo soy el que soy, porque abro las recámaras, dice el Espíritu de Dios. Hoy mis recámaras están abiertas, hijos míos, dice el Espíritu de Dios. Quiero entrar en tiempos de comunión, quiero entrar en tiempos de restauración, dice el Espíritu de Dios, de áreas de emociones, dice el Señor. Quiero la sanidad para con ustedes, dice el Señor, porque yo los llamo a levantamiento, porque yo los llamo a restauración, porque yo los llamo casa para muchos, dice el Señor, porque yo los llamo restaurador de portillos, dice el Señor. Restauración y consolación, dice el Espíritu de Dios, será su nombre, dice el Señor. He venido en amor, dice el Espíritu de Dios, y hoy les digo, dice el Señor, hoy les digo, porque yo soy un Dios que honra, y hoy he enviado a mis hijos, dice el Señor, hoy he enviado a mis hijos, dice el Señor, no como hijos, sino como discípulos míos, a anunciar mi verdad, a anunciar del amor, a anunciar de la restauración, que es la única, dice el Señor, que los acerca a mi corazón, dice el Espíritu de Dios, porque yo soy el que soy. Oh, amén, Padre, yo te alabo, yo te bendigo. Y el Señor me daba y me decía, lleva un manto, y ahí está ese manto. Y me decía el Señor, porque ese manto representa su habitación. Hoy vamos a entrar en ese lugar de reconciliación con el Padre. Ese manto, me decía el Señor, significa lugar de reconciliación con el Padre, lugar de restauración,
de la coidonía con Él y con los hermanos. Hoy el Señor extiende un manto donde Él te dice: entra en mi aposento, entra en la restauración, entra en el perdón, entra en los tiempos de coidonía conmigo y con los hermanos. Y yo quiero que pongan una canción. Hoy vamos a ministrar. Hoy usted se va a creer que va a entrar en ese tiempo de reconciliación y amor, así como el Señor nos habla en su palabra, Señor. Hoy entramos, Señor. Yo no sé si los sugieres pueden sostener el manto para nosotros poder orar, que nos ayuden. Yo le pido a Luis, porque el Señor me decía: lleva esta canción, y Luis me decía: la alabanza la tiene, pero yo le dije: hoy vamos a recibir todos, hoy vamos a recibir todos. Hoy le pido a los sugieres, y usted va a entrar en humillación, usted va a entrar en reconciliación en ese manto, en ese aposento, en ese manto que representa el aposento del Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Luis, ¿usted nos puede poner la canción, por favor? Gracias. Padre, hoy en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra que trae consuelo, Señor. Te doy gracias por tu palabra que trae reconciliación y restauración, Señor. Pero más que consolación y restauración, amoríos contigo, Señor. Porque esta iglesia entra en tus amoríos, Padre. Porque esta iglesia entra en comunión de tu presencia, Padre. Porque ellos van a poder caminar en presencia, Señor. En presencia, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Santo. Okay. Nos vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Y yo quiero que entres en esa adoración. Escucha esta canción. El Señor te hace un llamado. Luis, súbele el volumen. Hoy vamos a creer. Amén. Oh Santo Señor, porque yo te puedo sentir. Oh Santo Señor Jesús, claro que estás aquí, Señor. Hermano, toma la decisión. La habitación está abierta. Toma la decisión de entrar. Hoy vas a entrar en humillación, en reconocimiento de que necesitas no solo el perdón de Dios, necesitas ser restaurado por Él. Para ser restaurador, no importa si son 3, 4, los que quepan en el manto. El que arrebata, dice la palabra, que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y esto es un acto profético, y yo creo en lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús, porque es tiempo de restauración, porque es tiempo de coidonía con Él en el nombre de Jesús. Oh Padre, y carrababasaya, porque tú ministras a tu pueblo, Señor. Hoy en tu pueblo entran las recámaras, en la habitación, Señor. Oh, aleluya, Señor. Aquí está tu presencia. Oh, Señor, inunda tu pueblo de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús.